La vida es una actitud, por Norman Sánchez. Capítulo 8. Propósito y redirección. Cuando identifiques por qué motivo estás aquí, el mundo comenzará a reflejar tu propósito de una manera mágica. Es casi como si de repente te encontraras en un escenario representando una obra que fue escrita expresamente para ti. Betty Sue Flowers. Un año más tarde, muy feliz y con el convencimiento de seguir avanzando, aquel que de niño había dicho que nunca tendría hijos y que ahora era padre de 3 preciosas criaturas, ingresó al Instituto de Telecomunicaciones para retomar su carrera como periodista. Esta vez, totalmente comprometido, desde el inicio empecé a destacarme, y terminado el primer semestre, Jaime Echeverry Loaiza, un reconocido locutor de la ciudad y profesor de aquel instituto, me puso en contacto con un amigo suyo que tenía un programa radial en una estación de AM. Edgar Hernán Arce, el encargado de esa revista vespertina, me ofreció el espacio para que desarrollara un segmento de deportes de menos de 5 minutos, tiempo suficiente para hacer la primera vez, haciendo lo que soñé desde niño. Muy contento por la oportunidad de estar al aire, llegó el momento de mi debut frente a los micrófonos, y a pesar del gran nerviosismo superé la prueba satisfactoriamente. Esa misma noche conocí a Donizetti Barrios, un comunicador que más adelante se convertiría en uno de mis principales mentores en el ámbito periodístico. Con gran esfuerzo y dedicación, continuaba con mi labor como comerciante vendiendo comida de mar, estudiaba y todas las noches hacía la práctica radial en el programa del señor Arce. 6 meses después, Donizetti se comunica conmigo y me deja saber que le han entregado la emisora Radio Melodía. Dice que va a desarrollar un proyecto muy ambicioso, que le gustaría contar conmigo, y me ofrece un cargo como director de deportes con salario incluido. Agradecido por pensar en mí, acepté gustosamente. Y bajo la dirección de este hombre, con una calidad humana y una capacidad de liderazgo notables, iniciamos el noticiero, Últimas Noticias del Valle. Un espacio en vivo netamente noticioso, que salía al aire de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana y de 12 a 1 de la tarde. En las 2 emisiones se tenían 2 segmentos de deportes, y cada hora, también en vivo, se daban boletines informativos de menos de 3 minutos que siempre concluían con una noticia del mundo deportivo. Con base en las mediciones de los ratings de sintonía, al poco tiempo, el programa se posicionó en los mejores lugares, y Donizetti me informó que era tiempo de incluir un nuevo producto en la programación de la emisora. Es así como me guía en la creación y producción del noticiero deportivo, una franja en vivo, que se transmitiría de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde. Además, me autorizó contratar otras 4 personas, con el objetivo de cubrir todos los eventos relacionados con el deporte que tuvieran lugar en la ciudad. Sin dudarlo, me puse en contacto con unos compañeros donde había estudiado, quienes aceptaron lo que sería su primera chance para estar en un medio de comunicación y con un ingrediente muy atípico, siendo remunerados económicamente. Para ese momento, Julia y yo ya nos habíamos movido a otra casa junto a nuestra pequeña hija, Tina, como cariñosamente siempre la llamaba. Aprovechando que el matrimonio por poder con Lucy ya había sido anulado, le propuse a mi enamorada casarme con ella. Encantada aceptó, y en un solemne acto con Valentina como dama de honor, mi madre y la familia de Julia, incluido su padre participando de la ceremonia, nos casamos muy felices el 15 de marzo de 1998. Gracias al trabajo en equipo y al apoyo incondicional de Donizetti Barrios, el grupo de deportes tuvo el privilegio de asistir a importantes eventos que se realizaban en Cali, como el Campeonato Mundial de Natación con Aletas, el Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista y el Torneo de Fútbol Profesional Colombiano, con una cobertura especial de los equipos América y Deportivo Cali, y otras actividades deportivas que sirvieron para que todos sumáramos experiencia como periodistas. Contento de estar cumpliendo un sueño, todos los días me esforzaba por dar lo mejor, me exigía al máximo y nunca me negué a caminar la milla extra. De hecho, una vez me dijeron que debía cubrir la rueda de prensa que ofrecería durante la toma de posesión el nuevo alcalde de la ciudad, Ricardo Cobo. Con la mejor disposición y vistiendo un elegante traje entero, llegué esa noche al lugar donde, además, se encontraban varios generales del ejército, altos oficiales de la policía, algunas personalidades de la política local y una decena de colegas de otros medios. Al concluir la actividad me topé con Camilo, un excompañero de la Universidad Autónoma, que muy sorprendido de verme me dio una tarjeta personal y me dijo que por favor lo llamara. Luego de un año de estar trabajando en Radio Melodía, el dueño de esa casa radial, un hombre extremadamente religioso quien escribió un libro titulado Se salvarán los divorciados, en el que según él, todos los divorciados se van para el infierno, comenzó a indagar sobre el estado civil de cada uno de los empleados. Cuando conoció mi historia, me envió una carta por correo en la que me informaba que mi labor en ese medio de comunicación había concluido, debido al divorcio que tenía encima.
La noticia y la forma tan poco elegante de dármela fue un golpe bajo que nunca esperé recibir. Pese a esa impactante experiencia, a las pocas semanas, Rubén Darío Gálvez, director de la cadena hispanoamericana de la radio, Radionet, Cali, me ofreció hacer informes desde la capital del Valle, que serían escuchados en toda Colombia. Eso sí, sin pago alguno. Pensando en la posibilidad de estar al aire a nivel nacional, no dudé y acepté el desafío. Días después me comuniqué con aquel amigo que me había encontrado la noche de la conferencia de prensa con el nuevo alcalde de Cali, y me comentó que aún seguía estudiando, pero que junto a su señora madre tenía una empresa de comunicación organizacional, a través de la cual ofrecían seminarios, talleres y conferencias de todo tipo, específicamente a compañías públicas y privadas. Me dijo que necesitaban una persona con mi perfil, para que hiciera las veces de maestro de ceremonias, presentando y animando los diferentes eventos. Negociamos un salario y, a la par de los informes para Radionet, comencé a trabajar en su negocio. A pesar de la nueva oportunidad de empleo, la situación económica empezó a complicarse un poco, y debo admitir que como familia tuvimos que enfrentar duros momentos financieramente hablando. Sin embargo, con una fe inquebrantable, siendo muy positivos y llenos de un amor puro y leal, día a día le cortábamos la cabeza a esos gigantes mentales que intentaban paralizarnos por medio del temor y la ansiedad. Una mañana al llegar a la oficina, Camilo me comunica que la persona contratada para dar un seminario de 2 días sobre servicio al cliente en un hospital público se encuentra incapacitado debido a una virosis. Preocupado por la situación, me consulta si yo soy capaz de dar ese taller, y sin titubear le respondí inmediatamente que sí. Todo el día estuve preparando la actividad que iniciaba un jueves, de 8 de la mañana a 12 del día y de 2 a 4 de la tarde, con una segunda sesión al siguiente día, con el mismo horario. Sobre la base de una exigente planificación y con mucha seguridad, acudí al hospital local de Yumbo, un municipio localizado a 27 minutos de Cali, donde me esperaba su director y otros miembros de la parte administrativa. Cerca de 50 empleados hicieron parte de esa jornada de capacitación, cuyos resultados, según las encuestas de los propios participantes que me despidieron en medio de aplausos y abrazos, fueron altamente satisfactorios. Afortunadamente, el objetivo y la responsabilidad contractual de la empresa se cumplió a cabalidad, y desde ese momento se despertó en mí un interés superlativo por seguir en ese camino como facilitador. Así que se me ocurrió la idea de ofrecer charlas en los colegios de la ciudad, empezando por todos los que había recorrido siendo un niño y un inolvidable adolescente. Inicié tocando las puertas del Colegio Villegas. Me reuní con una de las hijas del dueño que trabajaba como psicóloga. Le propuse una conferencia sobre alcoholismo y drogadicción para cada grupo, iniciando con los chicos de tercero de primaria y terminando con los de grado 11. El trabajo, por ser muy personalizado, tomaría 2 semanas. Al final, se presentaría un informe de cada grupo y posteriormente se haría una convocatoria a los padres de familia para que asistieran a una charla titulada La educación comienza en casa. La mujer, sorprendida y muy motivada, aceptó la propuesta incluyendo el costo que, para esa época, económicamente era algo realmente importante, ya que ganarse $950 en 15 días no era un dato menor. De principio a fin, el éxito en cada una de las conferencias fue rotundo, y tanto estudiantes como maestros y psicólogos comentaban sobre los resultados y el impacto de esa actividad en sus vidas. Infortunadamente, una vez terminado el trabajo en esa escuela, hubo grandes diferencias de índole administrativo con mis compañeros de universidad y tomé la decisión de dar un paso al costado. En el peor momento de la economía del país, y siendo Cali la ciudad con un índice de desempleo que alcanzaba el 22% según las estadísticas, con el apoyo de mi madre constituí mi propia compañía, y lo que ocurrió de ahí en adelante fue algo simplemente inimaginable. Me contrataron de un sinnúmero de colegios privados donde, además de trabajar con todo el alumnado, se hacían contratos aparte para darle charlas a los padres de familia y seminarios sobre trabajo en equipo, sentido de pertenencia, liderazgo y motivación, entre otros temas, dirigidos a los empleados de administración, aseo, mantenimiento y transporte. Más de 35 instituciones educativas entre públicas y privadas, importantes empresas, fundaciones, universidades y hasta la Alcaldía de Santiago de Cali, me abrieron sus puertas para inspirar a miles de personas. La agenda no daba abasto. Pero yo disfrutaba haber encontrado el propósito y la redirección de mi vida después de tantos reveses. Mi labor nunca la he visto como algo obligante. Al contrario, siempre ha sido, es y será un gran privilegio saber que a través de mi testimonio puedo servir y empoderar a otros para que sueñen, luchen y conquisten un mejor futuro. Mark Twain, escritor y orador estadounidense, dijo una vez que los 2 días más importantes de nuestra vida son el día que nacemos y el día que descubrimos por qué.
Seguramente al tratar de encontrar esa respuesta pasemos tiempo en un laberinto sin sentido llenos de incontables dudas. A lo mejor, con ese anhelo natural de querer convertirnos en gente exitosa, vamos a tropezar, nos van a lastimar y quizás no le veamos razón a nuestra existencia. Pero déjeme decirle que el éxito es el mejor aliado de los que deciden vencer toda limitación de pensamiento, que aunque esta última pueda sonar muy convincente, no es más que un caballito de batalla usado para justificar la mediocridad y el no rotundo a la posibilidad de un cambio. En este corto peregrinaje por la Tierra, encontramos tres tipos de personas: las víctimas, los espectadores y los protagonistas. Ahora bien, para que alguien haya sido merecedor de uno de esos títulos, tuvo que haber asumido la actitud y tomó las decisiones correspondientes para hacer morada en cualquiera de esos tres niveles. Con base en mi experiencia de vida, creo firmemente que ningún ser humano estará derrotado mientras no acepte la derrota como su final. Usted puede y tiene la capacidad de desarraigar los cardos y los abrojos de su pasado, y empezar una vez más sembrando árboles que den fruto de vida abundante. A la par de mi actividad como conferencista, también realicé mucha labor social en hogares de ancianos, orfanatos, centros penitenciarios, incluida la cárcel de jóvenes Valle de Lili. Aunque la retribución económica fue enorme, la satisfacción más importante que yo recibía era cuando, al cabo de 1 o 2 meses de haber estado en algún lugar dictando una charla, me encontraba con jóvenes y padres de familia que, en ocasiones llorando, daban testimonio de cómo sus vidas habían sido tocadas y cambiadas. Una vez antes de iniciar un partido de fútbol, un adolescente se acercó y me dijo: «Yo a usted lo conozco, usted estuvo en la cárcel de menores hablándonos». Yo estaba detenido por secuestro extorsivo y hurto calificado. Y supuestamente, me iban a dejar allí por mucho tiempo. Pero ese día, cuando usted terminó de hablar, yo le pedí a Dios una segunda oportunidad, y me prometí a mí mismo cambiar de forma definitiva. Luego de una semana me dejaron en libertad, y hoy quiero darle las gracias. Sus palabras calaron en lo más profundo de mi ser, lo abracé y le dije, que sin duda alguna, había un futuro muy grande esperando por él. Fueron 3 años de grandes satisfacciones. Ver a mis padres orgullosos de lo que estaba ocurriendo en mi vida, me traía mucho alivio, ya que cuando tomé la decisión de entrar en ese largo proceso de metamorfosis, me comprometí a enmendar errores, y con acciones reales le demostré a los que decía amar cuánto significaban para mí. Dicho compromiso me impulsó a buscar a ese habitante de la calle, al que años antes le había causado tanto daño. Me dirigí al mismo punto donde una vez lo subimos al vehículo de mi amigo Alonso, y vaya sorpresa, 5 años después, allí estaba. Cuando me acerqué, el hombre bajó su mirada tratando de evitarme. Yo lo saludé y le pregunté que si él se acordaba de mí. Sin dudarlo me dijo que sí, que yo era uno de los que lo habían secuestrado y golpeado en el sector de Pance. De inmediato empecé a llorar, le supliqué que por favor me perdonara, lo abracé y le di cierta cantidad de dinero. Con una nobleza de otro mundo, aquel sujeto me respondió que él ya me había perdonado hacía mucho tiempo y que no me preocupara, pues todos cometíamos errores. Esa experiencia me liberó de un peso de culpabilidad que cargué por mucho tiempo, y me confirmó que nunca es ni será tarde para cambiar de actitud y volver a empezar, corrigiendo lo que esté a nuestro alcance y todo lo que dependa de nosotros. Comencé a hacer presencia real en la vida de Nati y Santis, salíamos a pasear en compañía de mi esposa y Tina, dormían en mi casa y, afortunadamente, compartíamos tiempo de calidad. Aprendí sobre el poder de las palabras, y a pesar de sus berrinches normales como niños, jamás recibieron comentarios o expresiones degradantes de mi parte. Todo lo contrario, los te amo, los abrazos, las caricias, los besos y las palabras de afirmación, se convirtieron en algo completamente normal y constante en sus vidas. Y es que el ejercicio incesante de esas acciones me permitió remover de mi disco duro todo lo que yo había recibido en mi infancia, y me ayudó a no repetir la historia con los menos culpables de mi triste pasado, mis amados hijos. Es cierto que estaba viviendo un momento muy placentero, pero, como el crecimiento de un ser humano llamado a servir es incompatible con la quietud y el estancamiento, pronto estaría enfrentando duros retos que me vacunarían contra el raquitismo que usualmente genera la rutina de la comodidad. A los 51 años, Don Juan se había convertido en un asesor laboral muy respetado, que además de desempeñar el cargo de jefe de personal en varias compañías, también era contratado por importantes empresas para que enfrentara a los sindicatos, negociara con sus líderes o, en su defecto, les tumbara los pliegos de peticiones que ellos exigían. Gracias a su experiencia, casi siempre lograba ganar y esto le permitía obtener decenas de millones de pesos en una sola asesoría. Por eso, en pocos años, construyó una importante plataforma financiera que le generaba mucha estabilidad. No obstante, su poder económico lo desvió del camino, cambió su visión, y muy pronto regresó a viejos hábitos con los que nuevamente le hizo mucho daño a mi madre.
Le ofreció villas y castillas a una mujer que había sido su secretaria años antes, 20 años menor que él, y quien sin ningún escrúpulo, aceptó la oferta y se enredó con un hombre casado al que solo veía como la solución a su pobreza. El rechazo y el maltrato verbal con mi madre superaba todos los límites, hasta que también sobrepasó los míos. Pues, aunque siempre soporté sus castigos, insultos y atropellos en silencio para no faltarle al respeto, ya estaba harto de su grosería y manipulación, cada vez que se conseguía una mujer de la calle y que apelaba a la violencia para tapar su doble vida. Cansado de ver sufrir a mi madre, una mañana lo llamé por teléfono a la oficina y le dije que se comportara como un verdadero hombre. Que sacara su ropa de la casa y que desapareciera de su vida definitivamente, pues él nunca la había merecido. Ese mismo día se llevó todo y estuvimos sin hablar casi un año. Sin embargo, con cierto remordimiento visitaba a mi mamá todas las semanas. Le regaló un carro nuevo y siempre estaba pendiente de ella en todo lo que necesitara económicamente. Un año antes, buscando una mejor oportunidad, la madre de Natalia y Santiago decidió viajar a los Estados Unidos, donde le habían ofrecido un trabajo como maestra en un colegio privado. Los niños se quedaron con los padres de Lucy, y al cabo de 12 meses aproximadamente, ella me deja saber que ya está haciendo los trámites pertinentes para llevarse a mis hijos. Me tocó firmar el permiso de salida, gestioné sus visas, compré los tiquetes, y poco después tuve que experimentar uno de los episodios más tristes y dolorosos de toda mi vida, la despedida. Yo deseaba que ese día no llegara, pero finalmente tuve que enfrentarlo. Mi madre nos llevó al aeropuerto de Cali desde donde tomamos un vuelo con destino a Bogotá. Nati con 6 años y Santis con apenas 4, se subieron al auto, y desde ese mismo instante empecé a llorar, con un dolor que traspasaba mi alma. El trayecto a la capital del país fue relativamente tranquilo. Pero una vez en el terminal aéreo, cuando hicieron el llamado para abordar el avión, yo estaba totalmente descompuesto. Me arrodillé a abrazarlos, a besarlos, lloraba como si me estuvieran arrancando un pedazo de mi ser y les decía una y otra vez: los amo y siempre los amaré. Fue tal la conmoción de la escena, que increíblemente los funcionarios encargados de revisar pasaportes y tiquetes, me autorizaron ingresar a la sala de espera internacional, y minutos después, directamente a la aeronave con mis niños. Una vez dentro los ubiqué en sus asientos justo al lado de un tío de la madre, que los acompañaría a la ciudad de Miami, donde vivirían por los siguientes 7 años. Regresé a Cali con el corazón hecho pedazos, y para evitar que la pena tomara ventaja, reanudé mi labor en los colegios y empresas al siguiente día. Tristemente volví a beber casi todos los días, dejaba a mi esposa Julia y a mi hija Tina de 3 años solas todo el tiempo. Empecé a gastar más de lo debido, y aunque jamás me involucré sentimentalmente con otra mujer, me distancié muchísimo de mi esposa, descuidé mi hogar y empezamos a vivir nuestra primera crisis matrimonial. Mientras giraba en ese círculo vicioso, algo en mi interior me gritaba que yo ya no pertenecía a esa clase de vida, y era extraño, pero puedo asegurar que, ni en los momentos de risa había felicidad en mí. Transcurría el año 2001. El proceso de paz entre el gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana y la guerrilla de las FARC se desarrollaba sin mayores avances. Ya que sobre la mesa de diálogo el grupo terrorista aparentaba buscar una salida negociada a un conflicto de más de 50 años, y por otra parte extorsionaban, secuestraban, ponían bombas en todo el territorio nacional, masacraban a miembros de la fuerza pública, y se dedicaban al narcotráfico. En esa época se vivía gran tensión en toda Colombia, sobre todo porque cada vez que esos sediciosos lanzaban un ataque dinamitero, decenas de civiles se convertían en víctimas de una guerra que jamás escogieron. Y precisamente, esa angustia por la situación de orden público, sumada a la insatisfacción que yo experimentaba en ese momento, me empujaban a pensar en un nuevo horizonte en otro país. Coincidentemente, una tarde por allá a finales del mes de octubre, recogí a mi hija Valentina en el jardín infantil donde estudiaba, la subí al auto, abroché su cinturón y a los 2 minutos de estar conduciendo en dirección a casa, escuché un fuerte ruido y sentí que el carro se levantaba, como si estuviera en una especie de ola. Muy curioso por la extraña sensación, dejé la niña con su madre y retorné al lugar para averiguar lo ocurrido. Al llegar no podía creer lo que mis ojos estaban viendo, un concesionario de vehículos nuevos y una estación de gasolina, por donde yo acababa de pasar con mi pequeña, habían quedado reducidos a escombros, luego que milicias urbanas de las FARC lanzaron 2 cilindros bomba, que presuntamente iban dirigidos a una guarnición militar colindante. Infortunadamente, en el acto terrorista una mujer murió y 3 personas más resultaron gravemente heridas. Luego de vivir ese trágico momento, y desesperado por redireccionar mi interior, hablé con mi esposa. Le dije que necesitaba un cambio de vida urgente, que me iría a Costa Rica a tocar puertas y que luego la llevaría a ella y a la niña. Acordamos que se quedaría en casa de su padre mientras yo me ubicaba,
y decidí viajar en el mes de diciembre. ¿Por qué Costa Rica? No lo sé. ¿Conocía a alguien en ese país? Absolutamente a nadie. ¿Tenía un lugar donde llegar? Ninguno. Lo único que poseía era un fuerte deseo de retomar la senda de esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que el mundo con todos sus placeres no tiene la capacidad de brindar. Julia trabajaba para una importante empresa de salud y yo estaba cumpliendo con los últimos contratos de capacitación que tenía previamente agendados con varios colegios. Por esos días le comenté a Julio, un gran amigo de infancia muy sano y trabajador, que me iría a Costa Rica, pues según había escuchado era una nación bendecida que ofrecía muchas oportunidades. Él, también casado y con una bebé de menos de un año, decidió embarcarse conmigo en esa aventura y compramos tiquetes para el 13 de diciembre, a las 2 de la tarde. Mi madre, sumamente angustiada porque no teníamos a dónde llegar y no conocíamos a nadie, me decía que era una locura, que cómo era posible que me atreviera a hacer algo así. La respuesta que yo le daba parecía estar nutrida de mucha fe, pero la verdad es que también llevaba un alto grado de arrogancia, pues yo estaba convencido que con mi currículum y las cartas de referencia que me habían dado de todos esos colegios y empresas, donde había laborado como facilitador, era más que suficiente para que las puertas de ese país se abrieran de par en par. La soberbia no es grandeza sino hinchazón, y lo que está hinchado parece grande pero no está sano. San Agustín. Con el deseo de hacerme una despedida, doña Amanda organiza una cena la noche antes del viaje. Pero le pedí que invitara a mi padre, porque necesitaba reconciliarme con él para poder viajar en paz. No quería dejar cuentas pendientes en mi alma, sobre todo porque por esos días, mi viejo había recibido serias amenazas en las que le advertían que debía hacerse a un lado y no seguir enfrentando a un grupo de sindicalistas, de lo contrario sus días estaban contados. Don Juan aceptó la invitación y se hizo presente. Al llegar, nos saludamos normalmente, me dijo que acaba de comprar un carro nuevo y que quería enseñármelo. Salimos, y al ver su vehículo 0 kilómetros lo felicité, le dejé saber que me alegraba mucho y que él se lo merecía. Luego le solicité un rato para hablar, aproveché ese momento para pedirle perdón por mis errores, le agradecí por todo lo que había hecho por mí, y mientras le daba un abrazo y un beso, le dije que lo amaba, a lo que él respondió, yo también. Esa noche cenamos en familia junto a mi hermana, su esposo, mis sobrinos, y por supuesto, mi amada Julia y mi hija Tina Tina. Temprano en la mañana, en un mar de lágrimas dejé a mi pequeña hija en su jardín infantil, luego llevé a mi esposa a su trabajo, la abracé, también le pedí perdón, le dije que la amaba y que pronto nos veríamos. Mi madre me llevó al aeropuerto sin todavía creer lo que estaba a punto de hacer. Igualmente nos abrazamos, me dio su bendición y en compañía de mi amigo Julio, 2 horas más tarde despegaríamos rumbo a la Suiza centroamericana, donde se escribiría un capítulo diametralmente opuesto al que yo pude imaginar. Absolutamente nada de lo que tenía en mente se dio. Al contrario, todo se nubló y el cielo parecía de bronce, aunque la redirección de vida que experimenté produciría sus frutos a largo plazo. Sin embargo, para llegar a ese punto, tuve que atravesar hasta lo inefable. Decepción, tristeza, dolor, soledad y hambre fueron algunas de las muchas vicisitudes que tendría que enfrentar cuando surgió en mí el deseo ardiente de ser otro tipo de persona. Pero como bien dice una frase por ahí, las dificultades están destinadas a despertarnos, no a desalentarnos. El espíritu humano solo crece a través del conflicto,